Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque yo estoy genial y muy emocionado de compartir algo con ustedes hoy. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por unirse a la familia. Y a los que ya son parte de la comunidad, un abrazo enorme y gracias por estar siempre ahí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en el mundo de la farándula turca. Ya saben, a mí me encanta mantenerlos al día con los chismes más jugosos, las noticias más interesantes y, por supuesto, las vidas de nuestras celebridades favoritas. Y hoy, el tema es Hande Erçel. Sí, la icónica Hande, la que nos robó el corazón con su talento y su belleza, y por supuesto, su vida personal. El título lo dice todo, Hande Erçel revela su mayor deseo después de la ruptura. Y bueno, como ya se imaginarán, vamos a hablar sobre su vida amorosa, las idas y venidas de su corazón y, lo más importante, qué es lo que realmente desea Hande después de esa dolorosa ruptura. Vamos a analizar las pistas, las entrevistas, y todo lo que hemos podido recopilar para armar el rompecabezas y descubrir cuál es el anhelo más profundo de Hande. Pero antes de que empecemos a desmenuzar todo esto, un pequeño recordatorio. Si aún no están suscritos al canal, por favor, hagan clic en el botón. No se van a arrepentir. Aquí van a encontrar contenido fresco, noticias exclusivas y todo sobre sus celebridades favoritas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, a darle. Hande Erçel, para quienes no la conocen, es una de las actrices turcas más famosas y queridas del mundo. La hemos visto brillar en series como Love is in the Air o Sen Kalkam, donde no solo demostró su increíble talento para la actuación, sino también su encanto y su conexión con el público. Y hablando de conexión con el público, su vida personal siempre ha generado un gran interés. ¿Y es que a quién no le gusta saber qué pasa con las estrellas? Hande ha tenido algunas relaciones mediáticas, por supuesto. Todas ellas han captado la atención de los medios y de los fans, quienes han seguido de cerca cada paso. Y hablando de eso, recientemente Hande ha pasado por un periodo de cambios en su vida amorosa. Y es justamente esta transición, esta fase de después de la ruptura, la que nos interesa hoy. ¿Qué está pensando? ¿Qué está sintiendo? ¿Cuáles son sus planes para el futuro? Como todos sabemos, las rupturas amorosas pueden ser duras. Pueden ser un torbellino de emociones, desde la tristeza y la decepción hasta la esperanza y la búsqueda de un nuevo comienzo. Hande, siendo una persona pública, ha tenido que lidiar con todo esto bajo la mirada constante de los medios y de sus seguidores. Pero, ¿cómo ha reaccionado? ¿Qué ha dicho al respecto? ¿Dónde busca refugio? Bueno, para empezar, Hande es una persona muy reservada con su vida privada. No es de las que abren su corazón a la prensa fácilmente. Sin embargo, a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y, sobre todo, el lenguaje no verbal, hemos podido vislumbrar algunos aspectos de sus sentimientos y, por supuesto, de sus anhelos. Una de las cosas que más resalta de Hande es su resiliencia. A pesar de los momentos difíciles, siempre ha demostrado ser una mujer fuerte y decidida. La hemos visto enfocada en su trabajo, en sus proyectos personales y, sobre todo, en su crecimiento como persona. Y eso, amigos, es algo que debemos admirar y aplaudir. En sus últimas declaraciones, Hande ha hablado sobre la importancia de la autoaceptación, del amor propio y de la búsqueda de la felicidad interior. Y ahí, justo ahí, es donde empezamos a encontrar las pistas de su mayor deseo. No se trata de buscar desesperadamente un nuevo amor, sino de construirse a sí misma. De fortalecerse, de crecer, de redescubrirse. Y es que después de una ruptura, es muy común que las personas se enfoquen en sí mismas. Es un momento de introspección, de analizar qué funciona, qué no funciona, qué queremos y qué no queremos en la vida. Y en el caso de Hande parece que está aprovechando esta etapa para conectar consigo misma, para viajar, para disfrutar de sus amistades y para enfocarse en su carrera. No olvidemos que Hande es una actriz talentosísima y que tiene mucho por ofrecer. Ha participado en proyectos muy exitosos y sabemos que tiene muchas más sorpresas guardadas para nosotros. Y es que uno de sus mayores deseos, definitivamente, es seguir cosechando éxitos en su carrera profesional. Pero, ¿qué más hay detrás de este anhelo? Profundicemos un poco más en la vida de Hande y analicemos cada una de las piezas que conforman el rompecabezas de su mayor deseo. ***, un vistazo a la trayectoria de Hande Erçel, de la modelo a la estrella de la televisión ***.
Para entender completamente el momento actual de Ande, es crucial repasar brevemente su trayectoria profesional y personal. Ande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandrma, Turquía. Desde muy joven, mostró interés por el mundo del arte y la belleza. Su camino hacia la fama comenzó en el mundo del modelaje, donde rápidamente destacó por su belleza y carisma. En 2012 Ande participó en el concurso de belleza Miss Turquía, donde obtuvo el segundo lugar. Este evento fue un trampolín para su carrera, abriéndole las puertas al mundo de la actuación. Su debut en la televisión fue en la serie Al-Qu en 2013, aunque su papel fue pequeño, le sirvió como experiencia y le permitió comenzar a construir su camino. El verdadero salto a la fama llegó con la serie Güneşinkler, donde interpretó el papel de Selin Yılmaz. Este personaje le valió el reconocimiento del público y la crítica, catapultándola a la cima de la popularidad. A partir de ahí, Ande se convirtió en una de las actrices más solicitadas de Turquía, protagonizando diversas series que conquistaron el corazón de millones de personas alrededor del mundo. Entre sus trabajos más destacados se encuentran Aşk Laftan Anlamaz, donde compartió pantalla con Burak Deniz, una serie que consolidó su estatus de estrella, y por supuesto Sen Kalkapm, donde volvió a trabajar con Kerem Bürsin, y que se convirtió en un fenómeno global, llevando su fama a niveles internacionales. La química entre Ande y Kerem en Sen Kalkapm fue innegable, y su relación traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo. Su relación, aunque breve, fue intensa y llena de momentos felices. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del amor, la relación llegó a su fin. Y es precisamente a partir de esta ruptura que nos adentramos en la búsqueda del mayor deseo de Ande. ***** El lenguaje del cuerpo y las redes sociales, pistas en el camino ****. Como mencioné anteriormente, Ande es una persona reservada, pero eso no significa que no nos dé pistas sobre sus sentimientos y anhelos. A través de sus redes sociales, podemos observar algunos indicios sobre cómo está afrontando esta etapa de su vida. Ande es muy activa en Instagram, donde comparte fotos y vídeos con sus seguidores. En sus publicaciones podemos verla disfrutando de viajes, rodeada de amigos y familiares y enfocada en su trabajo. En muchas de sus fotos la vemos radiante, sonriendo y mostrando una actitud positiva ante la vida. Además de las fotos, Ande también utiliza las redes sociales para expresar sus pensamientos y sentimientos. En sus publicaciones, a menudo comparte mensajes inspiradores sobre el amor propio, la resiliencia y la importancia de la felicidad interior. Estas publicaciones nos dan una idea de su estado de ánimo y de su enfoque en el crecimiento personal. El lenguaje no verbal también juega un papel importante. En entrevistas y eventos públicos, Ande ha demostrado ser una mujer fuerte y segura de sí misma. Su postura, sus gestos y su mirada reflejan una actitud positiva y una gran determinación. A pesar de los momentos difíciles, Ande siempre ha mantenido la cabeza en alto y ha demostrado una gran fortaleza. ****, entrevistas y declaraciones, revelando el corazón de Ande ****. Aunque Ande no suele hablar abiertamente sobre su vida privada, sí ha ofrecido algunas declaraciones en entrevistas que nos ayudan a entender su situación actual. En estas entrevistas, Ande ha hablado sobre la importancia de la autoaceptación, del amor propio y de la búsqueda de la felicidad interior. En una entrevista reciente, Ande afirmó: «Lo más importante es amarse a uno mismo. Cuando te amas a ti mismo, puedes enfrentar cualquier desafío que se presente en la vida». Esta declaración revela su enfoque en el crecimiento personal y en la construcción de una base sólida de amor propio. Ande también ha hablado sobre la importancia de rodearse de personas positivas y de cuidar su salud mental. Ha mencionado la importancia de la terapia y de buscar ayuda profesional cuando sea necesario. Estas declaraciones demuestran su compromiso con su bienestar emocional y su deseo de vivir una vida plena y feliz. En cuanto a su carrera, Ande ha expresado su entusiasmo por seguir trabajando y explorando nuevos proyectos. Ha mencionado su deseo de seguir creciendo como actriz y de asumir nuevos retos. Esta ambición profesional es otro aspecto clave de su mayor deseo. ****, el mayor deseo de Ande, un análisis profundo ****. Después de analizar todos estos elementos, podemos concluir que el mayor deseo de Ande Ercel es una combinación de varios factores interrelacionados. No se trata de un solo anhelo, sino de una serie de aspiraciones que se complementan y que la impulsan a seguir adelante.
Crecimiento personal y autoaceptación Este es, sin duda, uno de los pilares fundamentales del mayor deseo de Ande. Busca la paz interior, el amor propio y el bienestar emocional. Quiere construir una base sólida de autoestima y confianza, que le permita enfrentar cualquier desafío que se presente en su vida. En este sentido, Ande está invirtiendo en sí misma. Trabajando en su salud mental y emocional. Está aprendiendo a amarse a sí misma incondicionalmente. Éxito profesional Ande es una actriz talentosísima y ambiciosa. Su deseo de seguir brillando en su carrera, de aceptar nuevos retos y de conquistar el mundo de la actuación es evidente. Quiere seguir creciendo como artista, explorando diferentes roles y participando en proyectos innovadores. Su éxito profesional le brinda satisfacción personal y le permite seguir conectando con su público. Está enfocada en su trabajo, en prepararse para nuevos proyectos y en seguir demostrando su talento. Conexión con el mundo Ande es una persona sensible y comprometida con las causas sociales. Su deseo de involucrarse en causas benéficas, de ayudar a los demás y de dejar una huella positiva en el mundo es muy importante. Busca utilizar su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes y para contribuir a un mundo mejor. Esto se manifiesta a través de su participación en eventos benéficos, su apoyo a organizaciones sociales y su defensa de los derechos de los animales. Felicidad Ande busca la alegría en las pequeñas cosas, rodearse de gente que la quiere y disfrutar de la vida al máximo. Busca la felicidad en la compañía de sus seres queridos, en sus viajes, en su trabajo y en sus proyectos personales. Quiere vivir una vida plena y feliz, llena de momentos inolvidables. Este deseo se manifiesta en su actitud positiva, en su sonrisa radiante y en su capacidad de disfrutar de la vida a pesar de los desafíos. Independencia y autonomía Si bien el amor es importante, Ande parece estar priorizando su independencia y autonomía. Después de una relación, es natural que una persona busque su propio espacio y tiempo para reflexionar, crecer y desarrollarse individualmente. Ande parece estar aprovechando esta etapa para conectar consigo misma, para definir sus propios deseos y metas, y para tomar decisiones que le permitan construir la vida que realmente desea. Más allá de la ruptura, un nuevo capítulo en la vida de Ande La ruptura amorosa, aunque dolorosa, ha servido como un catalizador para que Ande se enfoque en sí misma y en sus prioridades. Ha aprovechado este momento para reinventarse, para fortalecerse y para definir el rumbo que quiere darle a su vida. No se trata de negar la tristeza o el dolor, sino de aprender de la experiencia, de crecer y de seguir adelante. Ande ha demostrado ser una mujer resiliente y valiente, capaz de afrontar los desafíos con entereza y determinación. En este nuevo capítulo de su vida, Ande está enfocada en construir un futuro brillante y lleno de oportunidades. Está invirtiendo en su crecimiento personal, en su carrera profesional y en su conexión con el mundo. Su mayor deseo es convertirse en la mejor versión de sí misma, ser una mujer completa, feliz, exitosa y que a través de su trabajo y su ejemplo, inspire a otros a hacer lo mismo. El legado de Ande, una inspiración para todos Ande Ercel no solo es una actriz talentosa y una belleza indiscutible, sino también una persona que inspira a millones de personas en todo el mundo. Su historia, su resiliencia y su compromiso con sus valores la convierten en un modelo a seguir. A través de su trabajo, Ande nos muestra la importancia de perseguir nuestros sueños y de luchar por lo que queremos. A través de su ejemplo nos enseña la importancia del amor propio, de la autoaceptación y de la búsqueda de la felicidad interior. Ande nos demuestra que es posible superar los desafíos, que es posible reinventarse y que es posible construir una vida plena y feliz. Su legado es el de una mujer fuerte, decidida y que a pesar de los obstáculos, sigue adelante con optimismo y determinación. Un mensaje final Espero que este análisis haya sido de su agrado. Me encantó compartir esta información con ustedes y analizar un poco más a fondo la vida de Ande Ercel. Como siempre, me encanta leer sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál creen que es el mayor deseo de Ande? Déjenme sus ideas en la sección de comentarios. Me encantaría leerlos. Muchísimas gracias por ver este vídeo. De verdad, valoro mucho su apoyo y su compañía.
No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, noticias y sorpresas del mundo de la farándula. Un abrazo enorme y hasta la próxima.